Proyectos o dos bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción. Bueno, estamos ante la versión más chavista de Petro. En muchos videos he advertido que Petro sigue el libreto Castro chavista. Y definitivamente, día a día, los hechos reafirman que efectivamente Petro está transitando este camino. El problema es que algunos advierten que no es que Chávez fuera uno de los ideólogos de semejante estatización de los recursos económicos de sus gobernados, sino que Petro prácticamente era uno de los ideólogos de esta forma en que Chávez y Maduro acabaron con la economía de los venezolanos. Entonces ahora, no contento con ir por el ahorro pensional y si los recursos de la salud también fueran pocos, que también los que cotizan, los que trabajan, que dan su aporte, pues va o ya está prácticamente en manos del Estado. Ahora el gobierno va por el ahorro privado de las personas que depositan allí sus ahorros, que les depositan allí su nómina, van por los dineros de los colombianos. Impresionante. Esto al mejor estilo de Chávez. De la misma forma, por medio de una ley que obligaría a los bancos. Claramente quedó demostrado en la anterior legislatura que el Congreso no le interesa el bienestar de los colombianos. No les interesa. Entonces allí será el festín de las negociaciones. ¿Y quién va a defender el ahorro de los colombianos? Nadie. Y si resulta que no llegan a esos acuerdos, que sí llegaron los dueños de los fondos privados, que a sorpresa, muchos son los mismos dueños de las instituciones financieras de los bancos, pues seguramente harán allí su agosto, su negocio. Y los colombianos quedaremos sin nuestro dinero, al mejor estilo de como lo hizo Chávez en su momento, así. Señor presidente del Banco Provincial, Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional, y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? Claro, ahorita se puede por medio de las negociaciones. El día de mañana ya es por medio de la imposición. Eso es clarísimo. Esta noticia debería de estar causando un temor razonable en los colombianos, sobre todo porque este anuncio, esta ley de inversiones forzosas, obviamente el eufemismo, porque siempre hay un eufemismo, siempre hay una labor caritativa, una labor en la que el Estado busca el bien común, ese es el eufemismo. Aquí el eufemismo es que el Estado va a dar créditos baratos. Obviamente, pues esto nos infunde temor. Realmente porque el que maneja los recursos públicos, la política de los recursos públicos, pues está ya muy reclinado, acostado. No sabemos si esta posición tan placentera es porque van a llegar nuevos recursos a las arcas del Estado. No lo sabemos. Lo más preocupante del discurso es que Petro, en su versión más chavista, habla de los problemas
que está atravesando la banca a nivel mundial así? Que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera. Y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria. Pero una manera de mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, o Finagro. Claro, es verdad. Está incrementando la cartera de los bancos y esto pone en peligro muchos bancos, como ocurrió el año pasado con el Swiss Bank, con muchos bancos en Estados Unidos que cayeron, que tuvieron quiebras, porque no pudieron recuperar esos créditos que han otorgado. Clarísimo, la recesión económica, la inflación, todo lo que está ocurriendo a nivel mundial ha puesto en peligro a los bancos chiquitos, no a los grandotes, no a JP Morgan. Pero eso es otro tema geoeconómico, pero sí está ocurriendo a nivel mundial. La situación económica no está permitiendo que las empresas puedan pagar sus créditos. No solo las personas de a pie, sino los empresarios. Los empresarios, no los grandes empresarios que están conectados a los gobiernos. No. Los otros empresarios que no están parasitados o no hacen sus enormes fortunas de la mano de los gobiernos, no. Ellos son los que presentan quiebras y entran en una cesación de pagos que ponen en riesgo los bancos, porque no pueden recuperar esos créditos. Pero eso también ocurrió porque en época, cuando se estaba pasando la pandemia, los bancos liberaron créditos al granel. Las tasas no estaban altas. Entonces, como liberaron créditos para mover la economía, pues resulta que ocurrió el efecto boomerang. El efecto de que las personas que adquirieron esos créditos a bajo costo, pues ya no pudieron pagar. Y por eso, el gran problema, por eso la inflación y por eso los bancos, la política monetaria de la mayoría de los países, pues les tocó incrementar tipos de interés, tasas de interés para controlar la inflación y obviamente pues las empresas no han podido pagar y se da la quiebra de algunos bancos. En Colombia no ha ocurrido esto. ¿Por qué? Porque aquí la banca es muy juiciosa a la hora de dar créditos. Tiene un rigor que le permite prácticamente controlar el riesgo de ese impago o de esa cesación de pagos. Eso es lo que ha permitido que la banca colombiana no se oiga, ay, es que quebró tal entidad bancaria. No, eso no ocurre normalmente aquí en Colombia. Entonces, esa cautela y ese estudio minucioso del deudor, de la persona que pide el crédito, pues es lo que ha permitido que la banca en Colombia no haya esa tendencia a la quiebra de las instituciones financieras. Entonces, el gran economista que tenemos por presidente, pues está advirtiendo, obviamente, grosso modo, obviamente, someramente, que hay un problema mundial. Habla de que es por la falta de recuperación de cartera, lo cual es real, como lo acabé de explicar. Pero entonces, lo que no es lógico y congruente, como son todos los discursos de Maduro, como fueron en su momento los de Chávez y ahora los de Petro, dice que él sí va a dar crédito a diestra y siniestra, a bajo costo. ¿Y cómo va a recuperar el pago de esto? Cuando está demostrado que el Banco Agrario sí da con menos rigor créditos y por eso tiene una cartera tan alta. Cartera que termina pagando ¿quién? Finalmente, cuando se condonan estas deudas o cuando se condonan los intereses. Pues los colombianos, cuando sale alguna ley
que permita estas condonaciones y todo, porque finalmente alguien paga, alguien financia, pues los colombianos con impuestos. Entonces, el eufemismo es que se va a reactivar la economía por medio de crédito barato. Ese es el eufemismo, bonito. Más bonito todavía que el gobierno va a usar el ahorro de los colombianos para esos créditos. Entonces, el ahorro pensional se utiliza para subsidios y el ahorro privado de los colombianos se va a usar para créditos, los cuales en el tiempo pues no van a poder ser pagos. ¿Por qué? Porque estas personas a quienes se les libera ese crédito, pues se les libera por medio de la banca estatal, fondo estatal, que tenga estos fines según criterios políticos, no económicos. Entonces, ¿qué pasa? Se pone en riesgo todo el dinero de los colombianos. Por dos vías, ¿no? Por el ahorro pensional, por el ahorro financiero y por vía de impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que el presupuesto está desfinanciado y hay unos grandes despilfarros. Pero se supone que van a echar mano de todos estos dineros que son privados y resulta que si hay un impago de todos estos créditos, ¿qué pasa? Nos arruinaremos y terminaremos con un subsidio paupérrimo, así descaradamente como ocurre con esas personas que cotizaron en fondos privados, pensiones, y si no tiene ciertas semanas, entonces el día de mañana ya no le devuelven su platica, sino le dan una miserableza de subsidio. Quedaremos todos dependientes del CLAP porque no va a haber dinero, porque el Estado cogió todo el dinero de los colombianos. Lo aterrador es que parte de estos dineros se va para ampliar bases clientelares. Aquí son muy claras las bases clientelares. Por ejemplo, la Guardia Campesina. Esa es una base clientelar del gobierno, porque reciben prebendas del gobierno. Pero también está funcionando en este gobierno esa dispersión de fondos a través de las juntas de acción comunal. Más bases clientelares, al puro estilo chavista. Y entonces se incentiva al mismo pueblo a actuar en contra del pueblo. Es que lo estamos viendo ya. Es que lo que le costó a Chávez años aquí en Colombia, lo dije en otro video, era mucho más rápido, no solo por esas enormes bases clientelares, sino por las milicias de los grupos guerrilleros que hoy en día son gestores de paz que están aliados aparentemente con el gobierno. Pero es que lo que ocurrió este fin de semana con los soldados en San José del Guaviare es absolutamente aterrador. Son secuestrados estos soldados, porque son secuestrados, no retenidos, son secuestrados por esta Guardia Campesina, por algunos líderes de estas juntas de acción comunal, porque no quieren que estén allí, pues porque puede suscitar ataques contra las disidencias, contra los gestores de paz. O sea, el mismo pueblo atropellando a sus propias fuerzas militares para que no actúen en favor de ellos y a favor de las milicias. Y esto al parecer es el plan perfecto, porque los soldados son secuestrados, humillados, reducidos a que en sus campamentos no se puedan mover y además hagan ahí sus necesidades fisiológicas y puedan enfermarse por ello. Esto a la vista de todos los colombianos, pero como son personas civiles las que los están reteniendo, porque no hablan de secuestro, reteniendo, entonces los soldados muy armados, muy de todo, no pueden hacer absolutamente nada, porque es la población civil. El plan perfecto. Claro, pero como esto no se puede sostener en el tiempo, no se puede sostener porque ¿cómo así que la población civil
está secuestrando, alguien tiene que responder. Entonces ellos tienen que ir a la cárcel porque están reteniendo en contra de la voluntad de los soldados a estos soldados allí en esta zona. Pero no, esa base clientelar no debe responder. Ahora necesitamos un enemigo, alguien a quien echarle la culpa. Entonces, ¿quiénes son? Las milicias de las disidencias de Jorge Briceño, que están al mando de Calarcá. Calarcá, el que iba en el carro de la Unidad Nacional de Protección, pagado por los colombianos. ¡Qué coincidencia! Entonces sale el audio de este líder, de este frente, extorsionando a los comerciantes de la región. ¿Para qué? Para obligar supuestamente a la Guardia Campesina a hacer esta retención. El plan perfecto. El plan perfecto que devela que aquí en Colombia hay muchas zonas donde ya opera una tiranía. Claro, los que no están de acuerdo con la represión de los jefes de esas milicias, pues tienen que salir desplazados. Esa es la realidad. Los soldados, las fuerzas militares, no pueden hacer nada contra las milicias, no pueden hacer nada para evitar que sean secuestrados, para que sean extorsionados, porque claramente los comerciantes de esta región, los ganaderos de esta región, no solo tienen que pagar impuestos a la nación, sino impuestos en estas extorsiones a estas milicias. Entonces muchos tienen que salir despavoridos. Y esto sin contar la carnetización y la forma en que controlan ellos las elecciones, para que voten como ellos dicen. Pero si en San José de Guaviare llueve, en el Cauca no escampa. Porque ya las milicias van a los bares, hacen requisas, o sea, actos de soberanía. Ellos no solo construyen obras públicas, escuelas, no permiten que las fuerzas militares se acerquen. Si se acercan, pues terminan asesinándolos. Entonces, allí también la soberanía está en cabeza de las disidencias. Esa es la realidad. Pero si aquí llueve, en el Cauca no escampa, en el Chocó, si es que, mejor dicho, es el abandono total. El ELN, otro grupo que está repleto de gestores de paz, pues ha decretado el paro armado. ¿Y quiénes son los paganinis, las víctimas de estos paros armados? La población. Dijo la gobernadora del Chocó, 50,000 personas que se esconden, que se resguardan por miedo a que terminen en el supuesto fuego cruzado entre el ELN y el Clan del Golfo. Otros nuevos gestores de paz que van a entrar en esta distopía de paz total. Entonces, la gran conclusión de toda esta situación es que hay bastantes regiones del país que están bajo una tiranía. Ellos ya viven la tiranía. El problema es saber si esta tiranía que ya viven muchos colombianos, porque resulta que nos duele lo que estamos viendo en Venezuela. Pero en Venezuela van 20 y pico de personas asesinadas, más de 2,000 secuestradas. Pero es que aquí en Colombia el reclutamiento de niños es a diario, el secuestro es a diario, las masacres pasan casi semanalmente. Aquí hay muchas zonas del país que ya viven una tiranía. Aquí el problema es saber si el gobierno está siendo parte de esa propagación de esa tiranía en todo el territorio nacional o simplemente es el resultado del absoluto desgobierno y fracaso de la paz total. Esto es lo que tenemos que evaluar día a día cuando nos presenten todos estos hechos. Y los colombianos luchemos por nuestro país antes de que todas estas milicias atenten en contra del pueblo colombiano, tal cual como lo vemos ocurre en Venezuela.
Feliz tarde.